¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la puntualidad. Vamos a esperar unos minutos para que termine de subirse el resto de la gente anotada y ya estamos comenzando.
Bueno, una vez más, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos otra vez en estas charlas de media ayuda que damos. Hoy con un tema que nada, nos tiene a todos en vilo en este final de año y está bueno ver qué es lo que se está empezando a definir sobre la reforma laboral 2025, cómo es que se va a aplicar. La charla la va a dar Eugenio Moret. Primero va a haber una exposición donde, por un tema de organización, los micrófonos y las cámaras van a estar desactivadas. Una vez que termina la exposición, vamos a tener un tiempito para hacer preguntas, consultas, comentarios, donde o pueden participar tocando en la mano arriba que dice participar y yo les habilito el micrófono para que hagan su consulta o su comentario, o si no directamente lo escriben en el chat, lo vamos leyendo y a medida que vamos con eso lo vamos contestando, vamos haciendo las aclaraciones que sean necesarias. Así que bueno, sin nada más que agregar, Eugenio, te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por sumarse. Eh, el proyecto, la charla sobre reforma laboral va a versar sobre el proyecto que hoy se está discutiendo en la en la Comisión de Laborales del Senado. Ese es el proyecto que se presentó en el Senado. No creo que del debate que hoy está habiendo en en la Comisión Laboral del Senado haya muchas modificaciones. Sí hay alguna que ayer, cuando yo estuve en el Congreso, le escuché decir a Patricia Bullrich que se las voy a marcar, pero lo principal va a ser esto. Va a ser esto. Ya algunas de las cosas que situó, que pidió la CGT se lo concedieron, pero bueno, también es verdad que se sigue negociando, o sea, que se sigue negociando y puede ser que cuando haya ya sesiones en el Congreso, en la Cámara de Senadores y después en la de Diputados, haya alguna modificación. Y ojalá no solamente o sea, seguramente va a haber modificaciones de cosas que están y no van a estar, pero ojalá que también haya cosas que estaban en los proyectos originales y que no están en este proyecto y que es una lástima porque hubiera sido muy beneficioso para los empleadores. Bueno, eh, comenzando por el principio, digamos, del proyecto de reforma laboral, el artículo 2 define, porque la ley de contrato de trabajo, la primera parte de la reforma laboral está dedicada a modificar determinados artículos de la ley de contrato de trabajo. Y, y la ley de contrato de trabajo, ustedes recuerdan que es aquella ley que regula la relación laboral entre empleados y empleadores privados. No entran los de la administración pública, no entra trabajo agrario, servicio doméstico. Y también dice que no entran la locación de servicio de obra, los contratos de agencia y todas figuras reguladas por el Código Civil. Esto ayer fue duramente criticado por Recalde porque decía que los contratos de locación y servicio y de obra son contratos son contratos que se usan para disimular o para hacer fraude a los contratos de trabajo. Y la verdad es que no, porque estos contratos están en el Código Civil y Comercial y, y- y está claro que si la relación entre un empleado y un empleador es una relación subordinada en lo jurídico, o sea que sigue órdenes, subordinada en lo económico y en lo técnico, va a ser un contrato de trabajo, por más que lo ponga como locación de servicio por el principio de primacía de la realidad. También es verdad que hay que dar un espacio a estos contratos, cuando estos contratos realmente son un contrato autónomo donde la obligación principal es una obligación de resultados y no una obligación de medios. Entonces, nosotros ya desde la ley base le vienen dando un espaldarazo a estos contratos, ya también lo hizo la Corte Suprema a través del fallo Cairone con Hospital Italiano y otros más. Este, y la verdad son contratos son contratos importantes, pero que hay que usarlos cuando corresponde usarlos. El problema es que a veces o se mal usan o también se diagraman mal, o sea, diagramándose correctamente, podemos usar estos contratos que además representan un ahorro de 44% de las cargas sociales. Ayer Julio Corredo decía,
Bueno, el trabajo autónomo existe, las nuevas generaciones no quieren estar en dependencia, va por el contrato autónomo, y esto es cierto, y entonces esto que le den un espacio al contrato de locación de servicios es muy bueno. Después están los trabajadores independientes, que está creado por la ley base, que son aquellos que están agrupados, son un trabajador con cinco trabajadores independientes, y los trabajadores independientes de las plataformas digitales, porque hay un capítulo de la reforma laboral dedicada a los trabajadores de plataformas digitales, como Pedido Ya, etcétera, que establece que los trabajadores de plataformas digitales son trabajadores autónomos. Después, entonces, ahora entramos en los principios básicos del derecho laboral, que lo que se hizo es acomodar algunos principios para que, digamos, para que no sea una carga tan pesada para el empleador. Si bien es claro que en la balanza el empleado es la parte más débil y por eso están los mínimos indrogables, de los cuales ahora vamos a hablar, pero bueno, hay casos como este, por ejemplo, que dice la norma, antes decía la norma más favorable es la que prevalecerá. Ahora dice que la norma más favorable es la que prevalecerá, pero considerando el instituto, o sea, considerando todo el grupo de normas que regulan un instituto determinado. Por ejemplo, en el caso de licencia por enfermedad, para determinar qué régimen es más aplicable, qué régimen es aplicable a un empleado, ley versus convenios colectivos, no se puede tomar una norma en particular, hay que tomar todo el tratamiento de la licencia por enfermedad y ver, en definitiva, cuál de los dos regímenes sería más beneficioso. En el artículo 11 bis se agrega dice que la promoción profesional y formación de trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental para los trabajadores. Se agrega el tema de igualdad de género. Acá, esto es bastante importante porque hasta el año 2009, eh, como yo les dije, el derecho laboral para igualar la balanza de empleado-empleador, al empleado o sea, pone ciertos mínimos inderogables que en un derecho común no existirían, como por ejemplo, bueno, hay que pagar aguinaldo, hay que pagar licencia por enfermedad, hay que dar vacaciones, etcétera. Esos mínimos inderogables hasta el 2009 lo formaban todo lo que decía la ley, las leyes y los convenios colectivos. Hoy, en el 2009 se cambió y se puso las leyes, convenios colectivos y contratos de trabajo. Con lo cual, contratos individuales de trabajo. Con lo cual pasaba que si yo le daba a unos empleados determinados beneficios, bonos, etcétera, pasaban a ser un derecho adquirido y se me cargaban en la mochila y la mochila cada vez era más pesada. Sobre todo las pymes que por ahí no tienen asesoramiento legal adecuado o el resguardo para armar bien los beneficios que se dan, se otorgan ese beneficio de buena fe y después quedan cargados en la mochila. Hoy la ley de reforma laboral vuelve a la versión original y dice que los mínimos inderogables son los que establecen lo que todo el contenido de las leyes y los convenios colectivos, pero no de los contratos individuales de trabajo. Con lo cual, si yo creo si creo un bono o un adicional, un beneficio, puedo después sacarlo siempre y cuando no lo impida el contenido de una ley o un convenio colectivo de trabajo. Se impide la aplicación analógica del convenio colectivo de trabajo, que esto pasa mucho, el convenio colectivo de trabajo es aplicable a la actividad, no se puede aplicar otro en forma análoga. En el tema de la gratuidad, recordemos que los procesos judiciales son gratuitos para los empleados, pero hay una cosa importante, porque hoy nosotros que hacemos judicial estamos realmente este, eh, sorprendidos por los montos que se manejan sin ningún nivel de prudencia, montos que no tienen nada que ver con los créditos reales que merece el empleado. Un empleado tiene derecho, por ejemplo, a 20 millones de pesos de indemnización por antigüedad y el abogado se lo pone 100 millones de pesos de indemnización por antigüedad porque sabe que eso le pesa a la empresa, sabe que lo tiene que previsionar, sabe que la empresa lo complica y es una forma de presionar para un arreglo. Entonces, hoy, si se ocurre esto que es petición inexcusable, o sea, que se pide algo que no es razonable, las costas van a ser soportadas por el empleado, pero también por el abogado. Esto claramente es un freno a la litigiosidad.
En el artículo de contrato de trabajo la versión es exactamente la misma, pero antes decía que sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedaban sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, los convenios colectivos, a los laudos con fuerza de tales y a usos y costumbres. Usos y costumbres, por ejemplo, no sé, yo liquido sin fallo Bisotti, liquido con tope la señalización por antigüedad, eso es un uso y costumbre y podía ser exigido judicialmente. Los usos y costumbres se sacan del contrato de trabajo y eso también es un buen augurio. La relación laboral se redefine y va en concordancia con lo que le decía al principio, que limita solamente a la prestación de servicios y excluye lo relativo a obras y actos, porque eso son obligaciones de resultado más que obligaciones de medio. Y entonces, en concordancia con esto, o sea, hay una presunción que dice que cuando una persona presta un servicio a favor de otra persona física o jurídica, se presume que hay una relación laboral. Salvo, dice ahí, entonces ahora el artículo 23, salvo que, perdón, salvo que sean locaciones de servicios o locaciones de obras o contratos de agencia, como hemos visto. Eh, Recordemos que en la ley de bases hubo un avance bastante importante. ¿Qué pasaba cuando una empresa daba, prestaba un servicio y los trabajadores de esa empresa estaban insertos, iban a la otra empresa y se sentaban en otra empresa, estaban dentro de la otra empresa, ¿no? Muchas veces como que la ley presumía que yo había contratado empleados, yo empresario había contratado empleados para suministrárselos a la otra empresa. Por ejemplo, supongamos que yo soy un autopartista y le suministro empleados a Toyota, entonces, como mis empleados iban a Toyota y estaban dentro de Toyota, y se presumía que Toyota era el empleador, y eso generaba muchísimas multas que convertían esto en una extorsión. Las multas fueron derogadas por la ley de empleo y hubo una introducción muy importante en la ley de bases que puso que los trabajadores son empleados de quien registren la relación laboral, o sea, van a ser míos, no de Toyota. Pero acá lo que se pone en la reforma laboral es que la empresa usuaria, o sea, Toyota, será igualmente responsable y solidaria de las obligaciones laborales y de la seguridad social exclusivamente por el tiempo que prestaron servicio para ella. Esto es muy importante porque la responsabilidad de Toyota que va a contratar a alguien es por el periodo que esa persona estuvo en mi empresa, pero prestando servicio para Toyota. Si antes en mi empresa prestó servicio para otra empresa, no va a ser responsable de eso, lo cual antes no estaba así de claro y se condenaba solidariamente al usuario, caso de Toyota, por prestaciones que el empleado había hecho para otras empresas. En las empresas de servicios eventuales incluye lo que está en la reglamentación en cuanto a que se regirá por el convenio colectivo de trabajo de la empresa usuaria, será representado por el sindicato de los empleados de la empresa usuaria y le corresponderá la obra social de ese sindicato. Y que no pueden ser delegados de las empresas usuarias los empleados de la empresa de servicios eventuales. En la contratación, ustedes acuérdense que el artículo 30 dispone que las empresas son responsables solidarias de las obligaciones laborales y de la seguridad social de las empresas subcontratistas, siempre y cuando se den dos condiciones: presten servicios esenciales para la actividad de la empresa. Por ejemplo, Toyota, si contrata a una empresa, el servicio, para que haya esa responsabilidad solidaria, el servicio que presta tiene que hacer la actividad esencial, como podría ser, por ejemplo, la actividad de un autopartista, o, o que hagan a la cadena de producción. En el caso de Toyota, también era autopartista porque hacía la cadena de producción. Pero ¿qué pasaba? Por acá se habían colado un montón de empresas que no reunían estos requisitos, en la solidaridad que los jueces admitían, la solidaridad, como las empresas de vigilancia, las empresas de limpieza, la empresa de comedor, etcétera. Y estas están excluidas de esa responsabilidad solidaria y esto para muchas empresas significa un alivio bastante importante. En todo lo que respecta a registración laboral, ahora
hay dos cosas muy importantes, digamos, todo se va a manejar de manera virtual, de acuerdo a una reglamentación que va a tener que hacer ARCA, ya se murió, después de esta reforma se va a morir el papel, todo va a ser virtual y digital y con procedimientos más simples, e inclusive digamos, no sería exigencia, según una interpretación que tenemos nosotros en el estudio de la ley, en la rúbrica de esos libros, pero bueno, sí hay claramente que seguir las formalidades que el ARCA vaya indicando. En el caso del ius variandi, ustedes se acuerdan que nosotros no podemos modificar las condiciones esenciales del contrato de trabajo, o sea, no podemos modificar las, las condiciones esenciales del contrato de trabajo son cuatro y hoy quizás se podrían ser cinco, que son el salario, la categoría laboral, el lugar de trabajo, la jornada de trabajo y hoy podría ser también la modalidad de prestación, o sea, teletrabajo o presencial. Y si yo modificaba esas condiciones, esas modificaciones eran nulos, si le causaban perjuicio patrimonial o algún tipo de perjuicio al empleado, eran nulas y él se podía considerar despedido o podía pedir la restitución de las condiciones laborales anteriores. En una de las primeras versiones de la reforma laboral había algo que era muy bueno, que decía que empleado y empleador podían acordar nuevas condiciones esenciales de contratación y podían acordar nuevas y homologar en el convenio colectivo. Lamentablemente eso se sacó y es una lástima porque eso hubiera permitido la innovación y hubiera salvado muchos puestos de trabajo y es una lástima que así haya ocurrido. Pero lo que sí se sacó ahora, que también fue duramente criticado ayer por varios senadores de la oposición, es que ya el empleado no puede pedir la restitución de las condiciones, se tiene que considerar despedido. Eh, En cuanto a la entrega de los certificados, que para muchas empresas son un castigo enorme porque te generan tres multas, entonces siempre está la discusión, vos lo pones a disposición, los tenés armados, pero no los viene a buscar, entonces después un juez te dice que los tenías que haber consignado judicialmente, pero consignar judicialmente no lo podés hacer, porque si consignás judicialmente estás provocando un juicio. Eh, Hoy te obliga a entregar el certificado y ponernos a disposición en formato físico en la sede de la empresa, como es hasta ahora, o en formato digital a través de cualquier sistema. Y establece además un plazo para la disposición que si vos en ese plazo no lo retiraste, se presume como entregado. Y además deja al ARCA en condiciones de hacer una simplificación de este trámite, porque en las primeras versiones estaba que el empleado directamente lo tenía que sacar al certificado de un sistema que tenía el ARCA, que eso volvieron para atrás seguramente por complicaciones del ARCA, pero se tiende a que en el futuro vaya para ese lado. El contrato a tiempo parcial, ustedes recordarán que el contrato a tiempo parcial, lo único válido era el. Ustedes recordarán, perdón, que en el contrato a tiempo parcial, la única manera de poder disminuir la relación, el salario y las cargas sociales, era si vos la jornada pactada era menor a las dos terceras partes, o sea, mayor a las dos terceras partes de la jornada habitual. O sea, la reducción era mayor a las dos terceras partes de la jornada habitual. Eh, Eso se cambió, eso se sacó, hoy no exigen esto, no exigen esto. Hoy cualquier reducción que yo haga ahora a la jornada habitual, puedo reducir el salario y puedo reducir las cargas sociales. Y además también otra cosa que mejoró el contrato a tiempo parcial es que yo antes no podía hacer horas extras, ahora te permite si vos, por ejemplo, tenés una jornada habitual de 9 horas y pactaste 6 horas, te permite que trabajen hasta las 9 horas y esas 3 horas pagarlas como horas suplementarias al valor hora sin recargo alguno. Lo que sí no puede hacer es horas extras, o sea, no puede exceder las 9,
pero sí puede ir de la jornada reducida a la jornada total. En el contrato a plazo fijo también viene un tema que es bastante bueno, porque en el contrato a plazo fijo había un tema que era que yo contrataba a alguien por un año, por ejemplo, y después si lo quería despedir a los 4 meses, tenía que pagarle las indemnizaciones por despido y además le tenía que pagar los salarios hasta la finalización del contrato, o sea, le tenía que pagar los meses que faltaran. Hoy lo que dice la reforma laboral es que yo, si rescindo el contrato laboral, tengo que pagar las indemnizaciones por despido, pero no tengo que pagar lo que se llamaba daños y perjuicios, esos salarios, hasta la finalización del contrato, lo cual va a hacer que se pueda utilizar mucho más este contrato a plazo fijo. Eh, En el contrato eventual, antes, el contrato eventual saqué el contrato a plazo fijo. Acordémonos siempre que el contrato a plazo fijo y el contrato eventual son una excepción, ¿no? O sea, lo que pretende la ley es que se contrate a tiempo indeterminado. Entonces, para usar estos dos contratos, el plazo fijo o el eventual, tiene que haber una situación extraordinaria que justifique violar el principio, digamos, no acatar el principio de que el contrato sea por tiempo indeterminado. O sea, siempre tiene que haber una situación extraordinaria. En el contrato a plazo fijo, la situación extraordinaria podía devenir de algo que la empresa no hacía y para eso se contrataba empleado o de una exigencia extraordinaria de trabajadores. Y acá, en el contrato eventual, es cuando se contrata a alguien para una determinada obra o un determinado proyecto o determinado algo que tiene principio y fin, ¿no? Además, acá están vigentes todavía los plazos, o sea, este contrato eventual no puede ser por más de 6 meses, etcétera. Pero antes decía, bueno, que este contrato se podía utilizar solamente si no se podía prever el plazo. Hoy ese requisito no lo establece, lo cual es un beneficio. La mayoría de las empresas hoy otorgan muchos beneficios. Eh, el- el- todo lo que el empleador paga al empleado en virtud del contrato de trabajo, se presume remuneración por el artículo 103 bis y el convenio 75 de la OIT. Pero el artículo 103 bis establecía algunos ítems que no eran beneficios sociales. ¿Y qué pasaba? Hoy las empresas otorgaban varios beneficios sociales que no estaban en esos ítems y entonces y como los consideraban beneficios sociales, no los ponían en el salario y eso ante la ley Bases provocaba numerosas multas, después de la ley Bases no, pero igual seguía siendo una falta de compliance porque la verdad que tenía que ser remuneración y además me podían reclamar diferencias salariales, etcétera. Hoy incorporan como beneficios sociales algunas cosas que son importantes, por ejemplo, los tickets restaurant para el comedor, siempre y cuando se otorgue en restaurantes, para usar en restaurantes aledaños al establecimiento. El sobrecosto de la medicina prepaga, que es un tema, ¿no? Uno quería mejorar la medicina prepaga del empleado y ese sobrecosto que pagaba la empresa era considerado remuneración. Y un tema que es polémico es que la guardería que estaba prevista originariamente para que cada establecimiento tuviera su propio espacio de guardería y después se reemplazó con el reintegro de comprobantes de guardería, era hasta los 4 años y hoy lo ponen hasta los 6 años, lo cual choca con el tema con el tema de el tema de la educación primaria obligatoria, que empieza a los 5 años. Con lo cual acá hay un tema, además acá hay queja de muchos empleadores porque está claramente eh, elevando eh, los costos. Después, eh, después se habló mucho del salario dinámico. Una vez le pregunté a Julio, ¿qué es el salario dinámico? El salario dinámico es un poco esto, digamos, ¿no? El salario dinámico se intentó poner en la época de Cavallo, cuando la inflación llega a cero, o decir, bueno, si vos vas a incrementar los salarios, porque eso como tiene un efecto en la economía, que sea en base a la producción. No es lo que ponen acá, si bien tú lo llaman salario dinámico, no es lo que ponen, no es lo que, no lo atan a la producción los incrementos salariales, pero establece que los componentes remunerativos
dice, mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y o mediante acuerdo individual también, ¿no? O decisión unilateral del empleador, pueden incorporarse por encima de los salarios o conceptos de pago de carácter obligatorios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización, por ejemplo, la rentabilidad. La incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizado por las partes o decisión individual del empleador con la frecuencia que ellos determinen, sin que pueda resultar de aplicación a su respecto a la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre. Lo que esto quiere decir es que yo puedo crear bonos sujetos a rentabilidad de la empresa, bonos sujetos a producción, y no necesariamente eso me genera la obligación, que sí lo había hasta ahora, o lo hay hoy, digamos, hasta que salga la ley, de que esto se constituya en un derecho adquirido. No obstante esto, sí les pedimos que sean cautelosos cuando creen este tipo de bonos, que tengan asesoramiento legal, porque está bueno poner bien condiciones, por ejemplo, que haya rentabilidad de la empresa, las métricas, gente que no las tiene por qué percibir, por ejemplo, no sé, la gente que está con licencia por enfermedad no sé, o la gente que se va antes, etcétera, antes del pago, digo, ¿no? Bueno, está bueno esto, no darle el bono así nomás, sino reglamentarlo para que no haya ningún problema con respecto a esto. También como forma, también se puso el reintegro de gastos por kilómetro, o sea, va a haber una tabla de ARCA que diga hasta qué precio por kilómetro no es remunerativo, si está avalado por comprobantes. Los gastos derivados del uso celular tampoco son remunerativos, pero lamentablemente no se puso los vehículos y los gastos de vehículos y las cocheras para los fines de semana, feriados y vacaciones, que la jurisprudencia considera remuneratorio y que la mayoría de las empresas, por un tema de administración, un tema de complicación, no los tiene como remuneratorio. Las deducciones, las deducciones sí, sí, para nosotros se sacó de las deducciones el tema de la exigencia, porque acá las deducciones, el tema principal era si los aportes, ustedes acuérdense que existen con respecto a los sindicatos, existe el aporte del afiliado, el que se afilió voluntariamente al sindicato, como se asocia a un club, y es el afiliado, ahí no hay ninguna duda de que cuando se afilia claramente está aceptando que le retengan y hay más una ley que así lo establece, que le retengan la cuota, pero además estaban las cuotas solidarias, aquellas que se creaban en los convenios que tenía que pagar el empleado, los sindicatos decían que era por todos los beneficios que los sindicatos le conseguían, y que el gobierno quería que tuviera la autorización del empleado, y esto se habría resignado por ahora. Con lo cual va a haber que seguir reteniéndole lo mismo. En cuanto a los recibos de sueldo, el recibo será confeccionado por el empleador, quien deberá hacer entrega al trabajador una copia fiel del original, si fuese papel, o bien mediante el sistema que permita su firma de manera digital o electrónica, con lo cual acá están legalizando, que hasta este momento no estaba legalizado, plataformas como Tu Recibo, etcétera, porque antes la firma tenía que ser hológrafa o tenía que ser digital, pero no electrónica, y ahora mencionan específicamente electrónica y legalizan esas plataformas. En el artículo 140, con los requisitos de los recibos de sueldos, te obligan a poner en forma concreta qué es lo que le retenés a cada empleado, justamente por el tema de los aportes a las obras sociales. En el artículo 143 establece los plazos de conservación de los recibos de sueldo, que en definitiva, para hacerla corta, son 10 años. Y otro tema es el tema de las vacaciones, porque en la mayoría de las empresas, las vacaciones, digamos, si bien las vacaciones se otorgan de octubre a abril, y se tienen que otorgar de octubre a abril, y en forma ininterrumpida, o sea, los 14, 21, 28, 35 días, todos igual, todos corridos, la verdad que en la empresa no ocurría eso, se otorgaba durante todo el año en forma fraccionada, etcétera. Entonces, ahora la nueva redacción permite fraccionar
pero hasta un mínimo de 7 días, y se puede pactar también colectiva o individualmente el goce de las vacaciones durante todo el año. Lamentablemente lo que no resuelven, que lo resolvían al principio en los primeros proyectos, es qué pasa con el plus vacacional, ¿no? Porque en el caso del fraccionamiento. Antes decía en los anteriores proyectos que cuando fraccionan por primera vez le pago todo el plus vacacional. Ahora eso quedó, digamos, quedó de vuelta en un sistema, quedó, quedó indefinido, entonces hay empresas que lo pagan todo junto en un mes, hay empresas que lo fraccionan de acuerdo al fraccionamiento, hay empresas que lo pagan la primera vez que fraccionan. En esto hay que ser medio cuidadoso porque si los recibos dicen algo contrario a la realidad, podemos tener accidentes que después la rete no cubran. Otro tema que que es importante, digamos, es el tema de la jornada, ¿no? Dice, el empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, informando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extras y sus límites, especificando el modo de funcionamiento del sistema y estableciendo un método fehaciente de control que permita a ambas partes registrar horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para su goce por parte del trabajador. Esto en definitiva tiene dos cosas, digamos. Una cosa es lo que habilitan, es el régimen que tiene muchas actividades por la característica de la actividad, como por ejemplo petróleo, minería, que tienen 8 días de trabajo por 8 días de descanso, 7 días de trabajo por 7 días de descanso, o por ejemplo los marinos que tienen un mes de trabajo por un mes de descanso. Pero el tiempo que trabajan 12 horas, no trabajan 8 o 9 horas, trabajan 12 horas porque después descansan la misma cantidad de días que trabajaron. Eso es el sistema, el primer. El segundo es un banco de horas que lo vamos a ver reflejado en varios lugares, que es que yo, digamos, puedo hacerlo trabajar en horas extras o dejarlo irse antes de la jornada y después entonces hacer la compensación, ¿no? Con el débito y el crédito. Y en general estos sistemas lo que hacen es van acumulando las horas que el empleado trabaja de más y después le dan feriados que se pueden tomar con las vacaciones, o etcétera. El tema de jornada reducida es un tema que en definitiva lo que se pretende con la jornada reducida es crear sistemas variables de jornada. Porque antes, ¿qué pasaba? Antes, la única forma de reducir el salario era si pactaba una jornada, como dijimos, menor a las 2/3 partes de la jornada. Pero hoy eso no existe y hoy esto parecería que se iguala con la jornada reducida, pero este sistema, pero acá en este artículo lo que permite es tener jornadas disímiles, o sea, siempre y cuando después eh, a la semana me dé las 48 horas, siempre y cuando se respeten las 35 horas de descanso semanal y siempre y cuando se respeten las 12 horas de descanso interjornada entre la finalización y el comienzo de una nueva jornada, perdón. Enfermedad inculpable. Lamentablemente acá hubo una versión, porque la enfermedad inculpable, la verdad es que el empleador termina pagando una licencia paga por enfermedad por 3, 6 o 12 meses por algo que no provocó, porque la dolencia es inculpable, no estamos hablando de un accidente o enfermedad laboral. Esto en general en la mayoría de las legislaciones se hace cargo, se hace cargo se hace cargo de la seguridad social y acá lo está pagando. Esto es un costo altísimo. Y si bien la primera versión no traía una solución a esto como correspondería que se haga cargo de la seguridad social, pero bueno, decían que las asignaciones eran no remunerativas, que iban a ser un 80% de lo que de la remuneración que tuviera al inicio de la jornada. Lamentablemente esto quedó sin efecto en la versión que se presentó en el Congreso, y esto es algo por la cual estamos batallando, y ayer batallamos duro para ver si lo podemos volver a recuperar. En el caso del control médico, establece una junta médica para dirimir con discrepancias entre los profesionales. Nosotros creemos que la junta médica
estaría bueno que sea la misma junta médica que la que interviene en riesgo de trabajo, que es una junta médica especial, porque la verdad que las juntas médicas porque en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la Junta Médica funciona muy bien y es muy imparcial, es muy buena. Pero en provincia de Buenos Aires tarda 4 meses para expedirse y siempre se fije a favor del empleado. Con lo cual sería bueno que sea la misma comisión médica que dictamina en los casos de accidente de trabajo. Y además, bueno, lo que habilita ahora que el certificado médico para justificar una ausencia sea digital. En el tema de la incapacidad, o sea, nosotros acordémonos que entonces vamos con la licencia por enfermedad, y siempre nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando llega a reserva de puesto, que se queda sin salario, repentinamente se cura, o sea, milagrosamente se cura. Y entonces, el problema acá venía que además te los incorporaban con jornada reducida o te los incorporaban con tareas livianas o tareas que vos no tenías para darle. Y hoy lo que dice el nuevo artículo 12 es que para poder incorporarse, y estamos hablando siempre de una incapacidad transitoria, no una permanente, porque la permanente hay que pagar la indemnización que corresponde, pero digamos, en la transitoria tiene que presentar el alta definitiva. Con esto a mí me zanja el tema de discusión, sobre todo en las enfermedades psicológicas, etcétera, de no, está en condiciones de hacer tareas livianas, entonces tiene que presentarse a trabajar para que cobre el salario, no está, entonces tenía que ir a la junta médica privada. Esto para nosotros es un avance bastante importante y además dice que si hay incapacidad transitoria, porque la capacidad perdón, puede ser parcial o permanente. Si es más del 66% es permanente, hay que desvincularlo y pagarle la indemnización del 245. Si es parcial, le tengo que dar tareas acordes. Y acá lo que posibilita es que en esas tareas acordes yo pueda bajarle la remuneración de acuerdo a las tareas que le asigno, que antes eso no era así. Y si no tengo las tareas para darle, bueno, le pago la mitad de la indemnización. Si bien los tribunales siempre dicen que hay tareas para darle, con lo cual terminamos pagando la indemnización total. Pero bueno, lo importante acá es que le puedo dar una tarea diferente, ¿no? Y con un salario acomodado. En el caso de la renuncia, bueno, ahora vamos a la forma de extinción del contrato de trabajo. En el caso de la renuncia, lo único que harán dice mediante despacho telegráfico en formato físico o digital. Eh, no. En el caso del mutuo acuerdo, hay dos. Nosotros, cuando desvinculamos a alguien por mutuo acuerdo, que tenemos que instrumentarlo en una escritura pública, hay dos temas importantes del mutuo acuerdo. Un tema importante es, porque el mutuo acuerdo también preveía lo que se llama el abandono de la relación laboral, que no es el abandono de trabajo. El abandono de trabajo es cuando yo intimo a reincorporarse, en 48 horas no lo hace y lo considero incluso un abandono de trabajo. El abandono de la relación laboral es aquel abandono que se presumía porque durante determinado tiempo el empleado no prestaba servicios y al empleador no le pagaba el salario. El caso típico de la persona que decía renuncio y nunca mandaba telegrama de renuncia, ¿no? Pero entonces siempre estaba la discusión de cuándo se configuraba ese abandono de relación laboral. Y acá dice que transcurrido 2 meses sin que ninguno de los dos haga su prestación, o sea, ni que el empleado preste el débito laboral ni que el empleador pague el salario. Y llegamos al despido sin causa. Nosotros, digamos, en el despido sin causa, nosotros nos tenemos que parar en donde nos dejó la ley base. La ley base nos dejó con dos sistemas, ¿no? El sistema de la indemnización del 245 y el tema del fondo de cese. El fondo de cese que puede ser habilitado por convenio colectivo o fondo de cese que también puede haber un fondo compensador, son fideicomiso, fondos de inversión, etcétera, que está todo reglamentado. Pero la verdad es que en el fondo de cese eh, más o menos para poder que el fondo CESE tenga utilidad, había que pagar un 8% de la nómina. Entonces, si uno hacía el cálculo de que tenía que incorporar un 8% de la nómina y hacía el cálculo de lo que pagaba eventualmente por despidos durante el año, le daba que era caro tener un fondo de cese. Y por eso el fondo de cese, para los únicos que le resultaron son para aquellos
empresas que tienen trabajo golondrina, como es claramente construcción, por eso tiene el fondo de cese puesto por la 22.250, este, y, y ahora lo estaba negociando el sindicato gastronómico para las comidas rápidas, Burger King y todo eso, también vigilancia lo estaban negociando, pero claramente era para trabajadores golondrinas. Entonces, el 245 queda, pero el 245, acordémonos que el cálculo del 245, que tenemos que pagar la mejor remuneración mensual normal y habitual por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, y entonces acá agrega dos cosas importantes, o tres cosas importantes que la verdad es que disminuyen la litigiosidad y pues dice, se entiende como remuneración a estos fines la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrá incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que sean pago mensual, etcétera. Y acá entran los bonos, ¿no? Esto está bueno porque siempre los bonos mensuales, los bonos anuales, perdón, entraban ¿no? En la onceava parte o si la semestral y la sexta parte entraban en el cálculo de indemnización por antigüedad. Y otra cosa importante es que es habitual, ¿no? Porque era discutido qué es habitual. Entonces, es decir, se define como habitual aquellos conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año aniversario. Con lo cual, eso establece una pauta fija, clara, que también ayuda mucho, y después se define como normal cuando las variables, como ser premio mensual, son las extras, comisiones, el promedio de los últimos, sea mayor al promedio de los últimos 6 meses. Eso también nos ayuda un montón. Y después se establece que si bien está el tema de los topes, ¿no? Establece que las indemnizaciones nunca pueden ser menores del fallo bisotil, o sea, del 67% de la remuneración mensual normal y habitual. Se incluye, lamentablemente se dejó de lado un tope de 10 meses que tenía las primeras versiones, que se copiaba de Chile y de otras legislaciones, que topean la indemnización por antigüedad, y eso se dejó sin efecto. En el artículo 248, que es la indemnización por fallecimiento, eh, acá lo importante es que claramente destacan quién tiene derecho, porque había una superposición de normas hoy hay una superposición de normas y hay como a veces desencuentros en cuanto a quienes tienen derecho a cobrar la indemnización por fallecimiento. Hoy dice claramente que es el cónyuge o conviviente del causante, los hijos del causante menor de edad y los hijos del causante mayor de edad con certificado único de discapacidad. Los, no dice los convivientes a partir de qué tiempo, porque en la versión anterior era 2 años, o sea, hoy es, perdón, 2 años si tienen hijos y 5 años si no tienen hijos. Acá no establece tiempo, no establece tiempo, con lo cual puede ser también una complicación. Y dice que en caso de ausencia de alguno de ellos, pueden cobrar los hijos mayores de edad y también pueden cobrar los padres si faltaran esto. Y otra cosa importante es simplifica el tema, porque antes a mí estaba, bueno, pero ¿cómo sé si son herederos o no son herederos? Porque acordémonos que en el fallecimiento del trabajador hay tres créditos, tres grupos de créditos. Está la liquidación final, que es lo que se paga en cualquier desvinculación, ¿no? O sea, proporcionadas, vacaciones no gozadas, etcétera. Estaba la indemnización por fallecimiento y estaba lo que daba el seguro de vida. Lo que daba el seguro de vida era lo de los beneficiarios. La liquidación final la cobraban los herederos y la indemnización de por fallecimiento la cobraba la concubina o quien estuviera en el orden de prelación. Y entonces ahí había todo un tema de falta de certeza. Acá te dice que el empleador queda liberado si la misma dentro de los 30, si paga la misma dentro de los 30 días, de acuerdo a la documentación que tenga en su legajo, ¿no? Que le hayan presentado en su legajo. Igual nosotros recomendamos hacer un acuerdo con los herederos para que se hagan responsables si llegara a aparecer otro, y en definitiva lo que está blanqueando es eso que nosotros hacíamos en la realidad, o sea, nosotros pagamos mediante acuerdo y esto lo está blanqueando. Otro tema
complicado era la recontratación de empleados anteriores. Muchas empresas se veían obligadas a desvincular y después tenían que tomar, y cuando tomar se computaba todo el tiempo y lo pagado por indemnización por antigüedad se descontaba valores históricos, lo cual era carísimo volver a contratar a una persona. Ahora lo que hace el 255 es eso que se pagó, se descuenta, pero con una actualización de IPC más 3. Esto no ayuda igual, porque nosotros en la versión primera de la ley de contrato de trabajo establecía que si entre la última contratación y la nueva contratación pasaban 2 años, la antigüedad se borraba y empezaba una antigüedad cero, con lo cual para nosotros era mucho mejor. La actualización de créditos laborales se puso el IPC más 3. Esto tiene toda una serie de disquisiciones que no voy a entrar acá en los juicios laborales. Hay algo muy importante. Eh, Primero que la legislación va a aplicar a los juicios laborales en curso, aún sin sentencia firme al momento de entrar en vigencia la, la ley. La actualización se rige. Voy a ir a lo que me interesa, porque se me está haciendo corto el poco de tiempo. Eh, bueno, se establece para determinados casos la posibilidad de pagar las sentencias en cuotas para el tema de que no las pymes no quiebren, etcétera. Eso fue muy cuestionado ayer, todo el tema del pago, los intereses, etcétera, pero creemos que va a ir por ese lado. Pero lo importante también en el procedimiento laboral es que, por ejemplo, ya el impulso no lo tiene el juzgado, lo tiene la parte, y si la parte no lo mueve en un plazo de 6 meses o 3 meses en segunda instancia, se produce la caducidad de instancia. Con esto, las empresas que tienen muchos juicios, y como los bolseros no los mueven a los juicios, pueden liberarse de una gran cantidad de juicios. O sea, esto la verdad que es algo bastante importante. Otra cosa importante es que se puede recusar al juez sin causa. O sea, si es un juez que siempre digamos, siempre vota a favor del empleado, yo puedo recusarlo una sola vez, pero lo puedo recusar. Y esto va un poco a limpiar también todo el tema judicial. Y el trabajador tiene que ofrecer la prueba al momento de iniciar demanda. Antes no hacía, recién después de la contestación de demanda, con lo cual le da una ventaja procesal que ahora se la sacan. Eh, Promociona un acuerdo entre el gobierno y CABA para transferir a la Justicia Nacional el trabajo en el ámbito de CABA. La idea de esto es crear una nueva justicia en la ciudad de Buenos Aires y poder limpiar un poco a aquellos jueces que ya venían de gobiernos con formación más, no sé, más tajante, no sé cómo hablar. Bueno, los honorarios del perito ya no dependen de la cuantía del juicio, esto también es importante. Eh, Acá también se discutió de que los peritos médicos sean los peritos que sean las comisiones de la RT. Esto se está. Y se crea un fondo de asistencia laboral, ¿no? Un fondo de asistencia laboral que se crea un mecanismo de previsión financiera para las indemnizaciones y pagos derivadas de la extinción de contrato de trabajo, o sea, la indemnización por antigüedad, la indemnización por fallecimiento, la incapacidad, todo lo que hay que pagar por la extinción de un contrato de trabajo, cualquiera sea la razón, que no modifica el régimen indemnizatorio, sino que lo que se crea es un- algo que va a ser administrado por una cuenta separada, regulado por una autoridad de contralor, etcétera. Pero la verdad es que lo complicado de esto es que a mí me agrega un 3%. O sea, yo por esto tengo que pagar, por este fondo de asistencia laboral, tengo que pagar un 3% más de cargas sociales. Esto, entonces, claramente es algo que fue bastante resistido. Ayer explicó Julio Cordero que esto era porque para poder ayudar a las pymes que se estaban quebrando con esta situación, pero bueno, también se está poniendo un 3% más. Eh, el-
y esto va a tener una regulación específica. En esa regulación específica se va a poner cuál es el monto que se prevé que está cubierta esa posibilidad que está previsionada y cubierta esa posibilidad de no poder cubrir con esas indemnizaciones. Y en ese caso, probado eso y probado a través del procedimiento del ARCA, se libera al empleador de pagar ese 3%. Pero por el otro lado, eh, se cubre los trabajadores, bueno, y se requiere una antigüedad mínima de trabajador de 12 meses. Pero por el otro lado, decía que los empleadores adheridos a este fondo acceden a una reducción de 3 puntos porcentuales en contribuciones personales al CIPA. O sea, por un lado me ponían 3%, pero por otro lado me lo sacaban en las jubilaciones. Pero dice que es con respecto al nuevo empleo, que no entra el nuevo empleo, con lo cual ahí puede haber una zona gris donde esa equiparación de que me ponen 3 y me sacan 3 no sea efectivamente así. Después crean un régimen de incentivo a la formalización laboral. El beneficio se otorga para cada incorporación siempre que el trabajador no haya tenido relación laboral registrada, o sea, tenés que entrar en 3 o 4 condiciones. Una alternativa es si el empleador no tuvo relación laboral registrada al 10 de diciembre, o sea, los trabajadores que vienen en negro, que haya estado desempleado en los últimos 6 meses, que haya estado inscrito como monotributista o que provenga del sector público nacional. ¿Cómo funciona? Esta otorga reducciones temporales de contribuciones patronales por 48 meses y las reducciones son importantes porque el CIPA, que está hoy en 20 y pico y 18, pasa al 2%, con lo cual claramente hay una reducción muy importante durante esos 48 meses. Para esos casos específicos, nosotros estamos tratando de que esto se amplíe. Nosotros teníamos promovidas una ley en el Congreso de inserción laboral donde era más beneficioso que esto la, la, eh, la inserción y se ampliaban más casos a discapacitados, a- a gente que provenía de las Fuerzas Armadas, a gente a la contratación de jubilados, también y también cuando había promoción de nuevos proyectos y creación de verdadero empleo. Este incentivo se va a dar siempre y cuando en el promedio de los últimos 6 meses el incremento de dotación sea real, o sea que no lo puedo usar por la simple incorporación, sino tengo que mostrar que con eso estoy incrementando la dotación. Después se va a crear un régimen de facilidad de pagos y condonación de deudas, una moratoria que bueno, va a ser reglamentada. Y hay una reconfiguración de las cargas sociales respecto ya no es necesario que sea a determinadas personas, sino que hay una baja de cargas sociales. El gobierno venía anunciando que hay una baja de cargas sociales y la verdad es que hay una baja de cargas sociales que es primero, el seguro de salud, esto vamos a ver si resiste en el Senado por la presión que van a meter el sindicato con las obras sociales, pero baja del 6 al 5%, o sea, ahí se ahorra un 1%, y después las contribuciones al CIPA, las que son del 20,4 se bajan al 17,4, y las que son del 18 se bajan al 15%, con lo cual hay una reducción de cargas sociales de 4% aproximadamente. En la ley de jornada de trabajo hay una reducción hay una modificación que puede ser importante porque antes vos podías tener jornadas superiores a las 8 o 9 horas, siempre que en el marco de 3 semanas hubiera un promedio de 48 horas. Ahora sacaron eso de que en el- que en el promedio de las 3 semanas se dan 48 horas. O sea, yo puedo tener trabajadores, puedo tener siempre, digamos, puedo tener trabajadores, jornadas desiguales, perdón, pero tengo que respetar claramente los descansos semanales, que son de 35 horas en las cuales trabajo por equipo, y tengo que además respetar, por supuesto, el descanso interjornada de 12 horas. Bueno, conflictos colectivos, esto lo voy a pasar porque es algo muy, muy específico.
también lo mismo de las pymes, no trae nada específico a las pymes, sino una reglamentación para el ARCA, en el ARCA con más simplicidad. Eh, en los convenios colectivos lo importante quizá es que los convenios colectivos, antes había una ley que decía que el convenio colectivo de actividad estaba por encima de la empresa, lo cual era ilógico, porque el general estaba por encima del particular. Hoy vuelven a decir que el particular está por encima del, o sea, el convenio colectivo de empresa está por encima del convenio colectivo de actividad. Y en el cuanto a la ultraactividad, que ustedes habrán leído, tema que el gobierno dijo que iba a terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Esto quiere decir que cuando se vencen, si están vencidos el plazo, le iban a dar un plazo para negociar nuevos, lo cual es bueno porque es la forma de modernizar el derecho laboral. No nos olvidemos que el convenio, la ley con otro trabajo fija el marco general, pero los convenios colectivos después bajan ese derecho, esa ley con otro trabajo a cada actividad en particular, como dijimos, petróleo, que tienen jornadas especiales, etcétera. Este, y bueno, este, entonces, eh, estos convenios colectivos le iban a dar un plazo y con esto se moderniza el derecho laboral, pero la verdad es que la ultraactividad la establecen, dicen que no son para las cláusulas normativas, que son las que regulan las condiciones laborales, como jornadas adicionales, etcétera, que son las que más nos interesan cambiar, y se deja solamente para las cláusulas obligacionales, que son las que figuran aportes, contribuciones o determinadas prestaciones o subsidios a favor de los empleados. Con lo cual no se avanza mucho en el tema de ultraactividad. Eh, Se establece que los aportes a cámaras empresariales, no a sindicatos, son voluntarios. Nueva prelación de las normas. Después entra la ley de asociaciones sindicales, que establece que las asambleas y congresos requieren autorización previa del empleador, no pueden afectar el normal desarrollo de la actividad, y si lo hacen, se le puede descontar el día. Establece, antes había práctica desleal solamente para el empresario, ahora la establece para el sindicato, entonces establece también sanciones severas para si se afecta la libertad de trabajo, con medida de fuerza, si se bloquea o toma establecimientos, si se obstruye el ingreso o el egreso, si se ocasiona lo que estaba ya en la ley base, pero ahora lo ponen en la ley de asociaciones sindicales como práctica desleal y además le dan una sanción bastante importante. Eh, Otra cosa importante es, hoy la mayoría de las empresas que tienen delegados gremiales, lamentablemente los delegados no trabajan, pero la ley lo que sí establecía es que tienen que trabajar, pero que tienen que dar un crédito horario. Lamentablemente la ley no establecía, la ley de asociaciones sindicales, cuál era ese crédito horario, eh, cuál era ese crédito horario, y ahora sí establece que son 10 horas mensuales. Es poco, pero bueno, sirve como pie para negociar. Una tutela sindical más restrictiva, o sea, solamente la tutela sindical va a ser para los delegados y para la gente que esté por elección prestando servicios, siendo autoridades del sindicato, pero por elección se sacan los suplentes y sacan los congresales y a un montón de figuras que teníamos que nos agravaban todo el tema de tutela sindical. Bueno, cambia también todo el tema de cuerpos médicos forenses en riesgo de trabajo, pero esto no tiene así un impacto muy importante para ustedes, y siendo, perdón, la 265, me termino y le contestamos con Esteban todas las preguntas que hagan falta. Bien, ahí se une el doctor Esteban Sojo para las preguntas. Hay una pregunta de Priscila. Priscila, si me podés recordar, porque dice, la base de cálculo de la obra social también se reduce. Creo que estabas hablando de jornada reducida, pero no me acuerdo puntualmente a qué iba la pregunta. Clarisa pregunta si el tema de la firma electrónica aplica tanto para empleado como para empleador en los recibos de sueldo. Está muteado, Esteban. Sí, ahí va. La normativa habla solamente de empleado,
Pero igual, digamos, ya facilita muchísimo porque, digamos, conseguir una firma digital para el empleador no es un proceso complejo. Gestionar firmas digitales para todos los empleados no solo es complejo, sino aparte muy costoso. Entonces ya facilita bastante el trámite. Priscila pregunta si el tema del banco de horas se puede aplicar para trabajadores contratados previo al dictado de la ley, si es que se dicta, ¿no? Bueno, ¿me la repetí, Fede? Sí, si el tema del banco de horas puede ser aplicado para trabajadores que hayan sido contratados previo al dictado de la ley. Sí, sí, tanto eso. Ayer había toda una discusión respecto de la retroactividad de las normas, ¿no? En el Congreso. Y el tema de la retroactividad, está claro que yo, si despedí a alguien 10 días antes de la ley de la ley de reforma laboral, no le voy a poder aplicar el régimen del 245 nuevo que les acabo de decir. Pero sí, los empleados que están y después son despedidos después de la entrada en vigencia, sí le aplico el régimen. O sea, le aplico a todos esos beneficios, como el banco de horas y todos estos beneficios que fui enumerando, eh, 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 salvo alguno que se me escape, pero se aplican a los trabajadores que tienen relaciones laborales vigentes. Lo que no se puede aplicar es algo en forma retroactiva, o sea, como el ejemplo claro que di recién, yo despido, no está en vigencia la ley de reforma laboral y después cuando entra en vigencia a los 5 días quiero aplicarle el régimen anterior. Ahí en ese caso no lo podría hacer. Gonzalo, con respecto a las vacaciones, pregunta, creo que es una pregunta más general, si el empleado no quiere recibir el adelanto de sus días por vacaciones y presenta una nota de recursos humanos, ¿puede optar por esa opción? ¿Es legal? ¿Cómo es de vuelta? A ver, para entender bien. Si el empleado no quiere recibir el adelanto de sus días por vacaciones y presenta una nota a recursos humanos, ¿puede optar por esa opción? No, a ver, si entiendo bien la pregunta, digamos, las vacaciones se tienen que gozar en el mismo periodo que ahora y se pueden acordar, tanto para el fraccionamiento como para acordar gozarla fuera de otro periodo. Y corregirme, Eugenio, necesita acuerdo de empleador y trabajador. No se puede hacer. Pero, pero creo que habla del plus vacacional, ¿no? A mí me parece que habla del plus, pero no estoy seguro. Sí, yo creo que habla del plus vacacional. El plus vacacional, como dije hoy en la charla, es un problema. Y el otro día con Esteban, cuando estábamos haciendo mejoras al proyecto que nos había pedido una senadora, eh, lo que pusimos con Esteban es la posibilidad de que él, eso que dicen ustedes, que opte, ¿no? O sea, que la pueda cobrar al principio o la pueda cobrar al final. Eso hoy no está establecido en la ley. eh, Hoy tampoco, como está medio difuso, yo creo que no habría problema en decir, bueno, que el empleado mande una nota y diga, no, yo el plus vacacional lo quiero cobrar al final. No, entendemos que no hay un, no sé, yo por lo menos entiendo eso, no sé, Esteban. No, totalmente de acuerdo. Priscila pregunta, ¿qué pasó con el tema de la indemnización en cuotas? Está en el proyecto para pymes la posibilidad de, dice, el juez le tiene que otorgar la posibilidad de otorgar, en algunas circunstancias, la posibilidad de otorgar el pago de indemnización en 12 cuotas, pero está en el proyecto de ley en el artículo 56. Eh, Acá. Pregunta Stephanie si el cambio de los porcentajes de las cargas sociales entraría en vigencia ya para el periodo de enero 2026 que se presenta en febrero. No, entra en vigencia cuando se apruebe la ley. O sea, hasta que no se apruebe la ley, hasta que la ley de reforma laboral no sea ley, no entra en vigencia. Eh, Bien. Facundo pregunta, ¿cómo aplica la jornada part-time? ¿Se puede administrar la cantidad de horas? La jornada part-time, o sea, hoy el contrato a tiempo parcial y la jornada reducida parecería ser igual, digamos. O sea, vos hoy podés reducir
vos tenés, como yo expliqué al principio, dos sistemas, ¿no? Un sistema por el cual vos podés reducir el salario y con eso, reducir, perdón, la jornada y con eso reducir el salario y con eso reducir las cargas sociales. Pero también tenés una posibilidad que está más en el 198, en donde habla jornada reducida, de hacer jornadas diferentes, ¿no? Tipo, no sé, una jornada de 4 horas, otra jornada de 6 horas, otra y así. Siempre y cuando al final se termine respetando la jornada laboral y el descanso interjornadas y el descanso semanal. Eso es lo que entre los dos regímenes parecería entenderse. Bien. Bueno, de momento no tenemos más preguntas. Voy a aprovechar para poner en el chat el link, como hacemos siempre, del canal de YouTube, donde va a ir cargada esta capacitación. Muy importante. Hay muchas personas que nos dijeron que no pudieron subirse, así que si ustedes también la quieren compartir con alguna una persona que conozcan que les interese el tema, lo pueden hacer a través del canal de YouTube. Ahí cuando digo que no hay preguntas, empiezan a haber preguntas. Dice Brisa, ¿se previó el topeo sobre el pago del concepto de antigüedad para el caso de convenios que no lo tengan? No, si vos no tenés un convenio colectivo de trabajo, no hay topes. O sea, el tope proviene de una escala salarial, con lo cual no hay tope. Pero no nos olvidemos, y que esto sí afecta a las empresas que no tienen, y claramente estamos hablando más del software, que es una actividad que hoy no tiene convenio colectivo. No nos olvidemos que el artículo 245 en la nueva reforma laboral dice que se puede aplicar el 67%, ¿no? No sé, vos qué opinás, si el 67%, Esteban, no sé qué opinás, si se aplica a empresas sin tope o no, digamos, ¿no? Está viendo Porque, el texto y claramente está haciendo referencia a la comparativa con el convenio colectivo, con lo cual, al no tener, si una empresa no tiene convenio colectivo, no tiene tope, no correspondería aplicar el 67%. O sea, el régimen es el mismo que el actual. Justamente estaba leyendo para recordar esa parte, el régimen no cambia respecto a la situación actual, lo que hace es trasladar Bisotti al marco legal, pero no varía mucho más en ese aspecto. Siempre hablando del tope, ¿no? Karina dice, repasando lo indicado respecto al Fondo de Asistencia Laboral, ¿se agregaría el 3%, pero no se reduce del CIPA siempre? ¿Y cómo el empleador puede disponer de ese fondo? hay, digamos, es lo que explicamos, ¿no? O sea, por un lado está el 3%, que es para armar este fondo de ayuda al pago de indemnizaciones, pero por el otro lado se prevé el descuento del 3% en el SIPA, o sea que se equipara, te ponen un 3% por un lado y te sacan un 3% por el otro. Pero, no sé, ahí, Esteban, ¿cómo lo ves? Digamos, cuando dicen de sacar el 3% al IPA, dice que no regirá para el caso de nuevos empleos, entonces ahí puede ser que vos te quedes colgado con un 3% y no puedas sacar el 3% del SIPA. Exacto, depende si estás si adherís al régimen de nuevos empleos, como tiene unas cargas sociales, digamos, más bajas, no aplica ese descuento del 3%. Para el resto sí. Eh, y el empleador no puede disponer del fondo, digamos, lo que tiene que hacer es indicar, no puede disponer libremente del fondo, lo que tiene que indicar es a la entidad que le pague, cuando desvincula a un trabajador, que le pague a ese trabajador la indemnización por antigüedad o el monto del 241, lo que corresponda, de acuerdo a que se hubiera acordado, pero no es de libre disposición del empleador, Y para hasta donde yo recuerdo. liberarse del pago de ese 3% del FAL, el ARCA va a establecer qué previsión contable tenés que tener para los despidos para poder liberarte de eso. Bueno, ahí me está dejando utilizar el chat, aguardando un segundo. Quería ponerles también ahí está, el blog de noticias del estudio, donde vamos cargando novedades de derecho laboral, también el Instagram del estudio, que es algo que aplicamos recientemente, estamos tratando de sumar seguidores, así que les pedimos si por favor nos pueden seguir. Y por último, como siempre, el correo electrónico del estudio para consultas que se hayan escapado a esta charla. Pueden preguntar
Ahí Santiago estaba preguntando tema de material. Santiago, vamos a enviar algún tipo de material a las personas que se conectaron a la charla, así que algo te va a quedar como de resumen de esto. Y Silvia decía que, bueno, había llegado tarde a la charla y que iba a ver el resto cuando la carguemos en YouTube. Vamos a tratar, Silvia, por lo que es el tema, de tratar de cargarla lo antes posible. A veces se demora un poco entre la capacitación y la carga. Vamos a hacer lo posible para que se cargue lo antes posible. Les agradecemos a todos, una vez más, estar con nosotros, siempre firmes en todas las charlas que damos y nos motiva bastante para poder seguir y pensar nuevos temas. Así que, bueno, yo les cedo la palabra a Esteban y a Eugenio para comentarios finales. Primero, bueno, le dejo al final a Eugenio, que fue quien expuso todo. Muy feliz Navidad para todos y nos comprometemos a, cuando se apruebe la ley, si hay modificaciones o cosas importantes para tener en cuenta, tendremos una nueva charla con el texto definitivo para aquellos que, no, aunque estemos en enero y de vacaciones, para aquellos que estén de vacaciones y se quieran unirse, daremos la charla. Bueno, agradecerle la paciencia porque bueno, fue una hora larga y nos quedaron colgados varios temas. eh, nos quedaron colgados, digamos, hay modificaciones al régimen agrario, hay modificaciones a la ley de servicio doméstico, hay un régimen especial para plataformas digitales, hay todo un sistema para la negociación de convenios colectivos. Y lo que ayer se habló, que era una modificación que le prometió Patricia Bullrich, la senadora de Tucumán, es crear para trabajadores golondrinas, como que hay muchos en Tucumán, pero bueno, supongo para todo el país, un régimen mucho más simplificado, que es un régimen parecido al del servicio doméstico, que es un régimen muchísimo más simplificado. Gracias, y bueno, felices fiestas también. Felices fiestas para todos, hasta la próxima.